El arte romano nos rodea, lo vemos en museos, en libros, en documentales, pero ¿alguna vez hemos pensado qué hay más allá de la belleza? ¿Y si cada una de estas obras, cada estatua, cada relieve, fuera en realidad un mensaje codificado? Bueno, pues en este análisis vamos a descifrar precisamente eso, el código oculto en la piedra. A ver, fijémonos en un busto como este. Es una imagen que nos resulta súper familiar, ¿no? La hemos visto muchísimas veces. Pero la pregunta es, ¿qué nos está diciendo de verdad? ¿Es simplemente la cara de un señor de hace 2000 años? ¿O hay algo más detrás? Pues aquí está la clave de todo. La escultura romana no era para nada simple decoración. Era, y esto es fundamental entenderlo, una auténtica tecnología del poder, una herramienta muy sofisticada para construir ideologías, para legitimar a los gobernantes y, en última instancia, para forjar la identidad de todo un imperio. Vale, para entender cómo llegaron a ser tan buenos en esto, cómo dominaron esta tecnología, tenemos que irnos un poco para atrás, a los orígenes. Vamos a ver cómo Roma no se limitó a copiar, sino que fue mucho más lista. Se apropió del arte y lo retorció para sus propios fines. Y es que Roma, claro, no empezó de la nada. Su estilo fue una especie de fusión muy inteligente. Por un lado, de los etruscos, tomaron esa maestría increíble con el bronce y esa forma tan solemne, casi austera, de representar el poder. Pero por otro lado, de los griegos, absorbieron todo el idealismo helenístico y, ojo, esa práctica casi industrial de hacer copias y más copias de las grandes obras. Pero aquí es donde se ve la genialidad romana. No eran, ni de lejos, simples imitadores. Eran auténticos maestros de la remezcla, del remix. Cogieron los modelos griegos y los transformaron por completo para que sirvieran a los intereses de su élite. Eligieron los materiales como el mármol o el bronce, no al azar, sino por su valor económico y sobre todo simbólico. En fin, lo reinterpretaron absolutamente todo para adaptarlo a una sociedad que estaba, vamos a decirlo claro, obsesionada con la expansión y el poder. Y todo esto nos lleva, claro, a su rasgo más característico, a su verdadera arma secreta de propaganda, el retrato. Vamos a ver cómo consiguieron que los rostros de piedra hablaran. Pensemos en esto. Mientras que los griegos se dedicaban a esculpir dioses y atletas perfectos, ya sabemos, rostros idealizados sin una sola arruga, los romanos hicieron justo lo contrario. Ellos abrazaron las arrugas, las cicatrices, lo que llamaban la veritas, la veracidad. Y ojo, no lo hicieron por casualidad. Fue una decisión muy, muy calculada. Lo primero que buscaban era proyectar gravitas. ¿Y qué es la gravitas? Pues ese sentido de la responsabilidad, esa seriedad, esa dignidad. La idea era que un rostro así, con sus imperfecciones, no podía mentir. Era el rostro de un líder serio, responsable, alguien que cumplía con su deber hasta el final. Después estaba la virtus. La virtus es la encarnación del valor, de la hombría, de la excelencia. Y no solo en el campo de batalla, también en la vida pública, en el foro. Un retrato tenía que comunicar fuerza, coraje, tenía que ser el ideal del ciudadano romano en una sola cara. Y por último, la autoritas. Este es quizás el concepto más puramente romano y el más difícil de traducir. No se trata de poder por la fuerza, ni de poder heredado. Es el prestigio social, la influencia que una persona se ha ganado a pulso con sus logros y el respeto que inspira. Era ese peso social que emanaba de una figura importante. Y claro, esta obsesión por el realismo no salió de la nada. Tenía unas raíces muy profundas en una costumbre funeraria muy particular. Las imagines majorum. Las familias patricias creaban máscaras de cera de sus antepasados fallecidos y las exhibían en sus casas. Era una forma visual y muy potente de decir, ojo, que vengo de un linaje de gente importante, de gente con grandeza. Vale, ahora imaginemos que esta tecnología del poder no se aplica solo a un rostro, sino que la escalamos a un nivel monumental. Dejamos los retratos individuales para pasar a la propaganda imperial a gran escala, tallada en piedra, para que la viera todo el mundo. Hablamos de monumentos como el Arapacis, el Arco de Tito, la Columna de Trajano. A ver, esto no eran simples adornos para que la ciudad estuviera más bonita. ¡Qué va! Eran literalmente las vallas publicitarias del imperio. Eran narrativas oficiales. La historia contada por el poder, grabada en piedra y plantada en medio del espacio público para que a nadie se le olvidara quién mandaba y por qué. Y el proceso seguía una estrategia que era, la verdad, brillante. Tenía 4 pasos muy claros. Primero, se conmemoraba una hazaña, normalmente una victoria militar. Segundo, se legitimaba al gobernante, conectándolo directamente con ese éxito. Él era el artífice. Tercero, se proyectaba el poder, dominando el espacio público con estas imágenes imponentes. Y cuarto, y quizás lo más importante, se construía una memoria colectiva. Se moldeaba una historia oficial para todos. Así, piedra a piedra, se forjaba una conciencia de imperio.
Y el ejemplo supremo de todo esto, la culminación de toda esta tecnología del poder, la encontramos en el retrato del mismísimo emperador. La estatua de Augusto de Prima Porta no es solo una estatua, es, en esencia, el manual de instrucciones visual del poder romano. Es que en esta estatua cada milímetro es un mensaje. Fíjate, el rostro es idealizado, casi como el de un dios griego, para conectarlo con la grandeza clásica. Pero luego miras la coraza, y está llena de relieves que narran una victoria muy concreta, muy romana. El resultado, se crea un arquetipo, el líder perfecto, una figura que encarna el orden, que promete victoria, que garantiza la prosperidad. Y esta imagen se replicaba y se enviaba hasta el último rincón del imperio para que su presencia, la del poder central, fuera constante. Muy bien, hemos descifrado el código, o al menos parte de él. Pero ahora viene la gran pregunta. ¿Y a nosotros qué? ¿Por qué debería importarnos hoy este lenguaje visual de hace 2000 años? Pues porque nos revela una verdad que es en realidad universal. Y es que el arte público nunca es neutral. La escultura, como hemos visto, articula valores, consolida jerarquías y sobre todo proyecta una visión del mundo muy específica. Es, como decíamos al principio, una tecnología simbólica diseñada para organizar la sociedad. Así que, al final, aprender a leer estas piedras antiguas es mucho más que aprender historia. Nos da las herramientas críticas para analizar cómo funciona la manipulación de la imagen pública, para entender los mecanismos que legitiman el poder. Y eso, claro, es válido para cualquier época, incluida, por supuesto, la nuestra. Y esto nos deja con una última reflexión, una pregunta para llevarse a casa. Los romanos usaron el mármol y el bronce para grabar sus mensajes. Hoy, en nuestro mundo que está absolutamente saturado de imágenes y de medios, ¿cuáles son las imágenes que se utilizan para legitimar el poder?